Bueno, y lo anticipábamos en títulos. El Centro de Economía y Política Argentina emitió un informe respecto a la situación de empleo y empresas de pymes en el país en lo que ha sido este primer semestre de 2024. Este informe habla de una crisis muy importante que ha dejado a 176.000 argentinos sin su puesto de trabajo, más de 7.600 empresas que tuvieron que cerrar sus puertas. Pero ¿qué es lo que ocurre en la provincia de Santa Fe? Sobre esto vamos a dialogar con Lorena Arroyo, que tiene allí a especialistas, ¿no, Lore, que nos pueden dar mayores detalles sobre este informe? Así es, Chechu, es un informe que se hizo sobre los primeros 5 meses de gestión del gobierno nacional y que no solo arroja datos respecto a la cantidad de empleos que se redujeron, sino también de empleadores, quienes están al frente de pymes, de distintas industrias que también han dejado de estar inscritos como tales, lo que genera una preocupación y un cambio en el mundo, en el universo del trabajo. Pero para tener más detalles, estamos con un responsable de este estudio. Estamos hablando de Facundo Budassi, quien es economista y quien pertenece al Centro de Economía y Política Argentina. Muy buenas noches, Facundo, gracias por recibirnos. Bueno, ¿de qué se trata este informe y qué es lo que arroja? Bueno, el informe es un informe sobre la dinámica laboral y empresarial en la era Milei, ¿no? Tomamos los meses, como dijiste, los últimos 5 meses de gobierno, en realidad vamos de noviembre a abril del 24. Y lo que vemos es un informe que se destaca en dos partes. En una, sobre la cantidad de empleo y empleadores que han salido del sistema en estos 5 meses, y la otra, el tamaño de empresas que han reducido su personal o que han cerrado sus puertas. En lo que respecta a la cantidad de empleadores, en la cantidad de empresarios, lo que vemos es que entre noviembre del 23 y abril del 24 se perdieron 7.860 establecimientos productivos o comerciales, digamos. O sea, empresas, 7.860 empresas menos. En noviembre había 512.000, redondeando, y en abril del 24 hay 504.000 empresas. Entonces es una caída muy fuerte. Ahora, evidentemente esto que va a traer aparejado que los empleadores disminuyan en 7.860 número de establecimientos, es que se pierden 176.000 puestos de trabajo. Siempre hablando de puestos de trabajo registrados. No hablamos de los no registrados porque no hay medición, porque este informe lo hacemos sobre la información que brinda la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, que son todos registrados. Estimamos que los empleados no registrados igualan ese número, 176.000 puestos, o lo superan. Eso está por verse. O sea que en la Argentina hay como de mínima 300.000 empleos menos. Ahora, sí, perdón. Sí. No, ¿qué capacidad tienen estas empresas que se fueron cerrando? Bien, lo dividimos de dos maneras. Aquellas que tienen menos de 500 empleados y aquellas que tienen más de 500 empleados. El 99,5% de los cierres, se da en empresas de menos de 500 empleados. Es decir, que estamos hablando de empresas pequeñas y medianas. Lo que nos da una pauta del proceso de erosión que arroja al empresariado pyme la era Milei, el industricidio del cual se está hablando mucho, tiene su reflejo acá. El 99,5% de las empresas que cerraron, que se retiraron, de estas 7.860, son pymes, ¿no? Ahora, cuando vamos al otro universo, es decir, bueno, ¿quiénes fueron los que más expulsaron trabajadores? La dinámica se da completamente vuelta. El 74% de los despidos se da en empresas de gran tamaño y no de pequeño tamaño. Es decir, los empresarios pymes, por sus costos operativos, por lo que les cuesta producir y salir al mercado, tratan de no cerrar sus puertas, de quedarse con los trabajadores adentro, y aquellas empresas más grandes que tienen mayor flexibilidad pueden arrojarlos sin menores problemas, digamos. Eso es notorio porque se supone que una empresa que tiene gran capacidad, o que tiene mayor solvencia, tiene más, justamente solvencia para mantener a sus trabajadores, y son las primeras que están echándolos. Claro, es un proceso que se da clásico cuando hay un proceso de ajuste tan grande. De hecho, si vemos el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad, el dato de abril acumula 6 caídas significativas, es decir, hay 6 periodos, 6 meses significativos que va cayendo la actividad económica. Mañana sale el informe de mayo, que la caída va a ser de 1 punto, 1,7 puntos con respecto al año pasado. Y bueno, las grandes empresas obviamente tienen mucha más capacidad para ajustar personal que las pequeñas. Las pequeñas o se quedan sin trabajo y tienen que cerrar. Hay un caso de una empresa proveedora de Asindar, que Asindar redujo su producción de acero y dejó de comprarle a esta empresa, y esta empresa tuvo que cerrar sus puertas porque Asindar era su único
era únicamente la proveedora de la cinta de esta empresa y tuvo que cerrar sus puertas porque no tiene márgenes para continuar. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe, evidentemente, estamos hablando del caso de Asindar, ¿no? Con Villa Constitución como cabecera. La dinámica de la metalmecánica en la construcción son las más afectadas directamente. Si vamos a los datos nacionales, en la construcción se redujo en un 30%, el despacho de cemento en un 40%. Sobre todo la construcción que emplea mucha mano de obra registrada y no registrada. Por eso te decía que de estos 176.000 puestos de trabajo menos son solamente registrados. Los no registrados los pueden igualar o superar. Eso no lo podemos medir porque evidentemente no están registrados. Bueno, la construcción es un punto, un rubro afectado. ¿Cuáles son los otros rubros? Tenés metalmecánica. Mira, de hecho, si vos ves los estimadores de actividad, de los 16 sectores productivos, 10 han caído fuertemente. La construcción un 30%, pero después tenés industria, tenés comercio, tenés, bueno, metalmecánica como decíamos, las automotrices, ¿no? Los únicos que crecieron fueron el agro y la minería por cuestiones naturales o estacionales de la Argentina, ¿no? Pero sí, hay una muy fuerte caída en todo aquello que agrega valor y emplea más mano de obra. ¿Puede, en base a los estudios que van haciendo mensualmente, tener una proyección? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el clima para el próximo semestre? Bueno, el clima para el próximo semestre no parece cambiar, sobre todo porque se ve directamente en la recaudación del gobierno. Es decir, el gobierno recauda cada vez menos por actividad. Cae la recaudación por IVA, cae la recaudación por ingresos brutos. Ingresos brutos es algo que afecta muy fuertemente a las provincias. Pensemos que las provincias están atadas a la recaudación del ingreso bruto para sostener su presupuesto. Y la proyección es que esto continúe así. El gobierno ahora está esperando un desembolso del FMI o está esperando que gane Donald Trump en diciembre, algo que complica un poco la previsibilidad del gobierno de acá a diciembre, ¿no es cierto? Sobre todo están tratando de acumular reservas, algo que están perdiendo fuertemente, que el FMI le dijo que podían perder hasta 3.000 millones de reservas. El gobierno no las está acumulando, está parando la economía, caen los derechos de importación, es decir, cuando un PBI cae, importás menos, por lo tanto, caen los derechos de importación. Y el Fondo Monetario ya previó para la Argentina una caída del 3,5% en este año, ¿no es cierto? Así que sí, las previsiones no son para nada auspiciosas, por lo menos en este año. Me decías que cayeron pymes, o sea, empleadores. ¿Qué hacen con ese capital? ¿Se ha notado algún movimiento que se va hacia algún otro tipo de inversión? ¿Se ha visto eso? Bueno, no se ha notado eso. Lo que sí se puede augurar es que el gobierno está rumbeando toda la economía al sector financiero, es decir, aquellos que tienen algunos pesos de más, aquellos empresarios pymes que cerraron sus puertas, evidentemente inviertan en algún tipo de cambio o traten de hacer la diferencia con lo que se llama comúnmente timba financiera, ¿no? Pero sí, va para ese lado. Bueno, lo que estamos viendo también es que hay un 40% de capacidad ociosa, un número que no es para nada menor. 49% de las fábricas, el 45% de la capacidad instalada de las fábricas no está siendo operada. O sea que hay máquinas ahí que se están volviendo obsoletas y viejas y que van a tener que salir a venderse o van a quedar ahí hasta que se reactive la economía. Pero eso evidentemente trae, como siempre, una menor demanda de trabajo y en los bolsillos de cada uno nos pega en que hay menos empleo, hay menos gente comprando, menos comercio vendiendo y en el Estado hay menos recaudación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lorena. Bueno, hasta allí, Chechu, estábamos con la palabra de Facundo Udasi, quien es integrante del Centro de Economía Política Argentina, informando los relevamientos de este estudio, ¿no? En los primeros 5 meses de gestión del gobierno nacional, no solo se perdieron muchos puestos de trabajo en blanco, legales, sino también empleadores y pymes, mayormente fueron las que se cerraron. Y por otro lado, los despidos que tienen que ver más con aquellas industrias más importantes, con unas perspectivas, por lo que contaba el especialista, bastante negativas para lo que queda del año. Bueno, todo esto supeditado a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, por supuesto, ¿no? Uno habla de la cantidad de personas, de desempleados, de personas que pierden su fuente de trabajo, pero atrás de ellas hay familias, ¿no? Que quedan en una situación de incertidumbre realmente muy lamentable, muy desoladora, con un panorama y un horizonte que, bien lo decía
decían recién, ¿no? Es sumamente complejo de encontrar la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral con cuestiones tan específicas y puntuales como son las capacitaciones en las diferentes ramas de la industria. Bueno, ojalá que este repunte de la economía que muchas veces se pensaba que iba a ser en B, termina siendo en L y mucho más largo en el tiempo pueda, bueno, finalmente llegar para que, bueno, este efecto derrame no llegue a todos los argentinos y argentinas. Lore, si te parece, retomamos el contacto en un ratito. Así es, hasta luego. Gracias.